Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo en nuestro gran monográfico de nutrición y alimentación de ponedoras. Espero que estéis muy bien. Como sabéis, este es nuestro segundo capítulo. En el primer capítulo pudimos entrevistar al doctor Gonzalo González Mateos, que también tendréis el link en la descripción. Y en este caso estamos con otro de los grandes, Juan Valle, nutricionista Paloma, han estado hoy con nosotros para hablar de esta temática que al final la nutrición, como todos sabéis, acapara una gran importancia dentro de cualquier tipo de producción ganadera. Así que Juan, bienvenido, es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Hola, buenos días. No, el placer es mío y gracias por invitarme, ¿no? Siempre es un gusto poder hablar de nutrición. Para empezar, Juan, me vas a hacerte una pregunta, porque siempre es como para romper un poco el hielo, ¿no? Para primero tocar en líneas generales lo que es la nutrición, luego iremos un poco desglosando. Pero primeramente te quiero preguntar, en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Donde estamos viendo que cada vez podemos conseguir más semanas de producción con una buena persistencia de huevo. Entonces te quiero preguntar, Juan, en líneas generales, la pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿qué elementos o qué puntos claves podrías considerar para tener una buena producción en lo que respecta a la nutrición, ¿no? ¿Qué elementos o qué estrategias debemos seguir para conseguir una producción óptima? Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, ¿no? Ahora los ciclos son cada vez más largos. Gracias a la selección genética hay una persistencia, hay una mayor productividad. Y para mí, el factor importante o clave es la recría, ¿no? La fase de recría, ¿no? Antes lo era, cuando teníamos ciclos más cortos de producción. Y ahora, digamos que el peso de la recría sobre la producción futura es aún mayor, ¿no? Lo que te diría que, por supuesto, es decir, logrando una buena nutrición durante la fase de producción es importante, es clave, pero una buena recría es también muy importante, ¿no? Y entonces yo centraría gran parte de nuestros esfuerzos a nivel nutricional e incluso económicos en esta fase, ¿no? Lograr buenos desarrollos y una buena preparación de la pollita para ese ciclo tan largo que la espera, ¿no? Te quiero preguntar también por la recría, porque bueno, hace poco nos has comentado este tema, ¿no? En uno de tus artículos dentro de nuestra revista de Avinus España, porque evidentemente, como tú comentas, muchas veces se ha materializado o pensado el periodo de recría, ese periodo de preparación, como un gasto, ¿no? Pero nos damos cuenta que a medida ¿no? que crecen o conseguimos esos periodos más longevos y también un contexto que luego si quieres lo podemos comentar en el que estamos viendo también una producción o estamos reduciendo ese uso de antibióticos en la producción, el pollito, la pollita, perdón, tiene que crecer lo más sana posible para toda esa fase que le espera de producción. Entonces, te quiero preguntar por esa recría que también nos comentas en el artículo y también me gustaría que lo compartieras en este episodio que tenemos del monográfico, ¿por qué es tan importante y cómo se traduce después esos esfuerzos, esa etapa temprana en toda la fase productiva? Bueno, la verdad es que sí, el cómo lo medimos quizá no sea tan fácil, ¿no? Es decir, sí que sabemos cuáles son las consecuencias de una mala recría, ¿no? Hay un tópico que se viene repitiendo de siempre, es decir, que una buena pollita podrá lograr ser una gran ponedora, pero al contrario nunca va a suceder. Y eso es verdad, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos en producción se generan durante la fase de recría, ¿no? Y como tú me dices, todavía hoy en día se tiene un gran concepto de fase de costo y no de fase de inversión. ¿El por qué es importante? Pues sobre todo, por ejemplo, las primeras 5 semanas son muy importantes porque tiene lugar el desarrollo de los principales órganos, ¿no? Como el hígado, el riñón, etcétera, etcétera, el sistema inmune, y todo esto nos va a tener que durar, todo esto nos va a tener que ayudar o va a tener que soportar a la gallina durante toda su vida productiva. Por eso es muy importante lograr estos desarrollos al principio, darles lo mejor que tengamos en todos los sentidos, ¿no? Si tenemos que invertir más dinero en nutrición, yo desde luego no tengo duda de que lo voy a hacer en la fase de recría, ¿no? Porque es importante sentar unas buenas bases para esa futura productividad, ¿no? Y como comentabas también, ¿no? El sistema inmune
también acapara cada vez más importancia, ¿no? Un poco en relación a lo que hemos comentado, o que te he comentado al principio, esa reducción de antibióticos que estamos viendo en la fase de producción. ¿Qué opinas sobre eso? Porque, primeramente, te quiero preguntar sobre por qué acapara tanta importancia ese desarrollo en ese sentido, ¿no? De que es una producción cada vez más tardía, es una producción que tenemos una reacción de antibióticos. Y también, consecuentemente, si las estrategias nutricionales están yendo por allí, ¿no? Si realmente son objetivos que tenéis en mente o cómo se está enfocando ese tipo de esfuerzo. No, desde luego, el tema de la reacción de antibióticos es un hecho ya, ¿no? Es decir, como tú sabes, todo esto viene de las resistencias que estamos viendo durante los últimos años. Eh, y lógicamente, sí, claro, la estrategia nutricional es muy importante, pero no debemos de pensar, como muchas veces se tiende a pensar, que la solución siempre viene por la parte de nutrición, ¿no? El tema de la reducción de antibióticos es algo que es, como decimos, es un approach que tiene muchas ramas, ¿no? Tenemos que pensar en bioseguridad, tenemos que pensar también en temas de control de materias primas, de higiene de materias primas. Lógicamente también tenemos una serie de aditivos que no teníamos en el pasado, ¿no? Que nos pueden ayudar a mejorar. En los últimos años también se ha desarrollado mucho el concepto de la fibra, que era algo que, bueno, se tenía en un cajón, que se consideraba como un diluyente, y hoy vemos cómo, dependiendo de la fracción de fibra que incluimos en las dietas, pues tiene también un efecto sobre esa salud intestinal y nos puede ayudar a mantener o ir en esa dirección de la reducción de antibióticos, ¿no? Por tanto, ya te digo, la nutrición sí tendrá un papel importante, pero como una pieza dentro de un todo, ¿no? De muchas otras cosas que tienen que cuidarse también, ¿no? Y no tenemos que olvidar que además, bueno, la producción va inevitablemente hacia una producción más libre de jaulas, donde hay unos mayores desafíos, porque el ave está en contacto con muchos más agentes. Por tanto, puedo decir, este approach global es más y más importante que a lo mejor hace 30 años, ¿no? Con las jaulas, ¿no? Te quiero también preguntar un poco por las tendencias globales que estamos viendo. La reducción de antibióticos puede ser una, también por las demandas que exige el consumidor. Estamos también viviendo una transición aquí, sobre todo en Europa, una transición a esa producción libre de jaulas. Entonces, también un poco recogiendo un poco una cita que nos comentó el doctor Gonzalo González de Mateos, que le preguntamos por cuál consideraba que era ahora mismo, en la actualidad, la misión o el objetivo que mantiene bueno, los nutricionistas y formuladores, ¿no? Yo me resulta curioso porque él nos comentó que realmente la nutrición, sin quitarle importancia, que evidentemente es un punto fundamental en la producción y el manejo, es como ese complemento que te ayuda a conseguir esa eficiencia, esa reducción de costes, que es muy buscada en la actualidad. Eso, desde luego, al final, la compra de huevos, mucha gente, por no decir la mayoría, uno de los más atractivos es, sin perder la calidad, es el precio. Entonces, él nos comentaba eso, ¿no? De que la nutrición nos ayudaba a conseguir esa eficiencia, esa nutrición que permitía también el desarrollo óptimo que buscaban otras disciplinas, como puede ser la genética y también, evidentemente, el manejo dentro de la producción. Entonces, un poco, Juan, te quiero preguntar, también bajo toda tu experiencia en el campo y también cómo percibes tú el contexto que estamos viviendo ahora, estos días, y cuál crees que es el objetivo que deben seguir las nuevas estrategias nutricionales y que deben buscar los nutricionistas. Bueno, desde luego no voy a estar en contra de Gonzalo, no lo voy a contradecir, pero sí, bueno, estoy muy en esa línea de lo que él dice, ¿no? Es decir, al final, sobre todo venimos de una época en la que los precios de las materias primas han estado muy elevados, y es verdad que se ha mirado mucho el céntimo. No quiere decir que no se haya mirado anteriormente, ¿no? Pero quizás esta Ujú. vez se ha mirado un poquito más. Pero también para mí hay algo que es muy básico y muy elemental, ¿no? Y esto lo hablo con muchísimos clientes en todas las visitas que tengo, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que lo que no le vamos o lo que no le damos a la gallina va a ser difícil que lo podamos obtener de vuelta. Es decir, y en esto, ¿a qué me refiero? Es decir, que durante este periodo en los que ha habido tanto ajuste de costes, ¿no? Por tema de las materias primas,
pues se ha recortado en determinadas cosas, ¿no? En determinados, en los niveles de determinados nutrientes, ¿no? Y al final, queramos o no, esos nutrientes, por supuesto, están relacionados con la productividad y podemos ver, y de hecho hemos visto bajadas en producción al tocar los niveles de esos nutrientes, pero también hay otro tipo de nutrientes dentro de las dietas que están relacionados con la inmunidad y con la salud intestinal. Entonces, en tanto en cuanto vamos reduciendo esos niveles, aun considerando que podemos tener ciertos márgenes de seguridad, que también es verdad que es un tópico del que se habla mucho, ¿no? Es decir, los nutricionistas toman muchos márgenes de seguridad, ¿no? Es decir, bueno, quizás en un pasado, te estoy diciendo hace 20 años, puede ser, pero hoy en día cada vez los márgenes de seguridad también son menores porque también, ¿no? Toda la ciencia, toda la investigación, todas las empresas que están investigando en la efectividad de distintos nutrientes, pues nos han dado más confianza y nos dan más confianza y se han reducido. Luego ya esos márgenes de seguridad de los que se habla tan alegremente de que toman los nutricionistas ya no son una realidad, ¿no? Ya no son tantos, ¿no? Y luego hay otra parte muy importante también que el otro día comentaba Gonzalo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de sistemas libres de jaula. Es decir, los sistemas libres de jaula, que no voy a decir que la nutrición no es importante, que lo es, y de hecho las recomendaciones y el approach que seguimos nutricionalmente es ligeramente diferente, pero el manejo es clave. Es decir, el manejo es una parte muy importante. Yo te diría que durante los últimos 5 años que he estado trabajando, que estoy trabajando para Loman, pues habré visitado 4 o 5 fábricas de pienso y no te sé decir el número de granjas, ¿no? Es decir, es algo que cada vez yo creo que está más en la mentalidad y debe estar más en la mentalidad de la nutrición. Es decir, nutricionista de mesa ya no existe. Eh, bueno, no es que no exista, es que no es práctico. Es decir, es importante ir a granja, ver lo que está pasando, es decir, y formular y modificar de acuerdo con esos manejos que se están haciendo en granja la nutrición, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como decía al principio, estoy muy en la línea, estoy muy en el pensamiento también de lo que piensa y cree Gonzalo, ¿no? Te quiero preguntar, Juan, me ha gustado la frase que has dicho de no esperes lo que no, lo que no le das al animal que te lo devuelva. Es sencilla, pero clara, ¿no? Evidentemente, partimos de eso y es importante tenerlo en mente. Y en ese sentido te quiero preguntar, o sea, la siguiente pregunta va dirigida a eso, ¿no? O sea, lo que estás viendo tú también, sobre todo estos últimos años, más que toda tu trayectoria, ¿consideras que estamos haciendo bien las cosas? ¿Consideras que, como comentas, el manejo es una parte muy importante? Al final, la nutrición, yo creo que coincidirás conmigo, no hay una fórmula mágica, ¿no? Que te arregle todos los problemas. Una cosa es un respaldo que te pueden dar y que te faciliten las cosas, pero evidentemente el manejo es fundamental. Entonces, un poco también encarado, ¿no? Ese aspecto, ¿consideras que estamos haciendo bien las cosas? ¿Que la gente está o tiene presente cómo realizar un buen manejo, sobre todo también con esta transición que estamos viendo, ¿no? A libres de jaula? ¿Qué opinas sobre eso, Juan? Sí, desde luego ha habido una gran mejora, ¿no? Pero ha sido, es decir, cuando empezamos con el sistema, aquí en España, los sistemas libres de jaula, después que en el norte de Europa, pero ellos también pasaron por el mismo proceso, es decir, nadie tenía ni idea de cómo manejar aquello, ¿no? Eran complicados, se cometían muchos errores, había, pues como todos sabemos, problemas de huevos en suelo, había situaciones de picaje, de canibalismo, era realmente algo muy nuevo y que nadie sabía. Hoy por hoy, bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, en función un poco de las características de tus granjas, de tu equipo, etcétera, etcétera, pues vas modificando. Pero sí, ha habido una gran mejora, también por la parte genética, ¿eh? Se han hecho mejoras para adaptar al ave a los distintos sistemas y hoy en día es algo que se ve, ¿no? Si comparamos las producciones y los problemas que teníamos hace 10 años en sistemas libres de jaula, pues hoy en día se han minimizado muchísimo porque, como digo yo, hemos pagado el peaje y hemos aprendido, ¿no? Pero vamos, voy a decir, esto no es exclusivo de los españoles, esto pasa en el norte de Europa, está pasando Ah, también desde en luego. Latinoamérica. En Latinoamérica también está creciendo la demanda de huevos libres de jaula, también están pasando por los mismos problemas. La ventaja es que cuando no eres de los primeros, pues siempre puedes ir aprendiendo, ¿no? De lo que va pasando, ¿no? Pero sí, ha habido una gran mejora en este sentido y los manejos son cada vez mejores, ¿no?
Pues ya, por último, Juan, bueno, antes de hacer la pregunta, también recomiendo a todo el mundo que esté usando este contenido que le dé me gusta, que lo comparta y se suscriban, que muchas veces nos dejamos de dar ese botón y al final ese tipo de entrevistas las tenéis cada semana, hacemos entrevistas para todo tipo de producciones avícolas y también consejos que os pueden salir para el día a día. Entonces, Juan, bueno, la última pregunta que te quiero hacer es un poco vista al futuro. Evidentemente, ya sé que no guardas por ahí una bola de cristal, lo sabemos y es difícil predecir, ¿no?, lo que va a pasar. Al final vivimos en un sector que mantiene una evolución continua, ¿no? Pero sí que te quiero preguntar un poco lo que estamos viendo, ¿no? Me comentabas antes esa subida de costes de las materias primas. Al final estamos viendo, ¿no?, que en el campo de nutrición acapara gran interés buscar ¿no?, nuevas fórmulas que sean lo más eficiente posible para que la producción también, bueno, y para la explotación también, ¿no?, un poco buscar esa sostenibilidad. Pero no sé, Juan, ¿qué piensas? ¿Qué crees que sean los retos próximos, no sé, estos próximos 5 años, 10 años, en el que vamos a dirigir nuestro esfuerzo o nuestras, ¿no?, o nuestro interés hacia, no sé, ¿qué nos puedes comentar? Hombre, yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Hay un reto importante que está afectando al sector a nivel global, que es el tema de la influenza, que sí, no tiene nada que ver con el tema nutricional, pero evidentemente está cambiando mucho el escenario, ¿no?, de todo. El tema de la reducción de antibióticos, esto no va a parar, esto va a seguir por esa misma línea, con lo cual la salud intestinal para mí va a ser el gran tópico de aquí a los próximos, te diría, 10 años, casi seguro. Y además este tema de la salud intestinal se va a ver todavía más afectado por el tema libre de jaula, donde vemos, lógicamente, hay una mayor exposición hacia cualquier factor, digamos, externo, ¿no?, que afectando también a la salud intestinal. Por lo cual, ya te digo, yo creo que van a ir por ahí los tiros. Salud intestinal, sistemas libres de jaula, probablemente sean los tópicos o los temas que más vamos a ver durante los próximos 10 años, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final esa transición que estamos viviendo a libres de jaula es un cambio muy importante a todos los niveles, ¿no? No solo pues, de la nutrición, del manejo. Es un reto que, bueno, lo estamos viviendo, muchos productores están viendo sus propias carnes. Entonces, Juan, yo creo que me quedo con estos titulares, sobre todo también a estos nuevos retos que nos enfrentamos, como la influenza, que haces bien en comentar también. Los compañeros de Latinoamérica también ahora están un poco más con el auge de la enfermedad. Aquí en Europa parece que nos hemos tomado un descanso de momento. Y luego también, como nos comentabas al principio, el periodo de la recría, que con el contexto que nos encontramos y que nos vamos a encontrar en un futuro, yo creo que cada vez va a acaparar más importancia. Así que nada, Juan, con esto yo creo que lo hemos tocado un poco así brevemente, porque al final nos podríamos quedar horas hablando, pero creo que lo hemos tocado todo de manera completa. Yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias por venir. Pero nada, muchas gracias a vosotros y nada, espero veros pronto. Pues cerramos este capítulo, este segundo capítulo de este gran monográfico. Pronto tendréis una nueva entrevista con el siguiente capítulo y nada, nos vemos hasta la siguiente. Gracias.